Bienvenidos a Sana que Sana, es un gusto saludarlos, qué rico que se den este ratico para pensar en su salud física, en su salud mental. Hoy vamos a hablar de la salud emocional, de la salud mental, pero redunda directamente en la física también, Cristian, ¿cierto? El trastorno bipolar es un tema bien interesante. Sí, Olguita, un saludo para todos los televidentes y uno de los retos que tenemos es poder entender las emociones, porque a partir del conocimiento también del trastorno afectivo bipolar, conocemos cómo funcionan nuestras emociones, qué pasa en nuestro cerebro y de alguna manera, cuando éstas se alteran, qué consecuencias podemos tener. Incluso por eso aparece dentro del paquete de los trastornos afectivos, porque se encarga de ¿qué? De los afectos. Y ahí también está la depresión, como lo hemos tratado en algunos momentos. ¿Desde hace cuánto se viene hablando de esa condición, de la bipolaridad? ¿Lo puedo llamar así? Sí, esto es muy viejo porque ya se hacían descripciones en su momento, incluso antes estaba con el nombre de la psicosis maníaco-depresiva, cuando lo describían los primeros personas que estaban estudiándolo. Y en la medida que fue, digámoslo así, estudiándose, se le empezaron a dar algunos nombres. Todavía algunos tienen algunas críticas frente a algunos nombres, como lo hablaremos ahorita en el proceso de clasificación, pero lo hemos visto de todo el tiempo. Estos días tuve la oportunidad de ir a ver los registros históricos entre 1894 y 1940 del Hospital Mental de Antioquia, que se pueden ver en el archivo histórico de la Universidad Nacional, y vemos cómo pacientes ingresaban, por ejemplo, por una crisis de manía y duraban 20 años hospitalizados. Dios santo. Cuando efectivamente ya con todos los avances que tenemos, podemos tener en una crisis de manía quizás hospitalizaciones tan cortas como 3 o 4 semanas. Entonces yo creo que no solo ha sido la transformación del concepto, sino también de cómo lo entendemos, de cómo desestigmatizamos, de qué otras cosas diferentes al abordaje farmacológico necesita un sujeto para poder recuperar su estabilidad afectiva. Y eso ha cambiado la perspectiva. Cuando uno oye ese término trastorno afectivo bipolar, dos polos, ¿esa sí es la condición o el rasgo más claro de una persona con esta condición? A veces eufórico, a veces con el ánimo más abajo del piso. Sí, pero hay algunas cosas que de pronto se han difundido mucho en el uso, como ha pasado con ser hipocondriaco o ser histriónico. No necesariamente eso refleja el concepto. Pero cuando hablamos de bipolar, sí decimos que cuando el paciente tiene crisis, la tendencia puede ser hacia crisis altas, que llamaremos manías o hipomanías, que ahorita haremos más énfasis en esos síntomas, o hacia crisis de depresión. Pero no es como, hay una persona que cambió inmediatamente, o que es voluble, o que es ambivalente para tomar decisiones, porque a veces la gente dice, es que mi mamá es bipolar, es que mi hermano es bipolar, y cuando nos ponemos a mirar puede tener características de la personalidad inestables, puede tener una depresión, y cuando no tiene depresión se bajonea y después sube, pero no sube hasta el punto más alto. Pero sí, cuando vemos los tipos de crisis, sí parecen crisis que fueran como de polos. Ahorita vamos a hacer una salvedad, Olguita, porque hay gente que tiene trastorno bipolar, por ejemplo uno que se llama el tipo 1, que nunca me hace depresiones, nunca se va para abajo, siempre tiene crisis manías para arriba o de manías. Por eso en los congresos, cuando vamos, congresos internacionales de trastorno bipolar, algunos dicen, ¿por qué no hablamos de la manía monopolar? Monopolar sería un solo polo, pero todavía estamos todos metidos en ese concepto y ahorita vamos a diferenciar, porque también cuando hablamos de trastorno bipolar son los trastornos bipolares. Ok, mejor dicho, aprovechemos el tiempo con Cristian Vargas. A ver si nos alcanza. A ver si nos alcanza nuestro psiquiatra invitado. Adelante, Cristian. Bueno, empezamos por las damas, Juan, me disculpa. Entonces está con nosotros Mariela Eugenia Rodríguez Jaramillo, quien visita el consultorio del doctor Cristian Vargas justamente por esta condición. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Qué rico, muchas gracias por ser generosa y regalarnos el testimonio y acompañarnos este ratico. Juan Carlos Restrepo Botero es psicólogo y hasta más. Tiene un doctorado. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito de ti, es tu primera vez, entonces siempre hablamos un poco como de la trayectoria. Sí, bueno, yo pertenezco al Tecnológico de Antioquia, soy docente investigador de allí. Durante varios años, pues adicionalmente he tenido una formación en psicología, egresado a la Javeriana de Bogotá, tengo una especialidad en rehabilitación neurocognitiva y un doctorado en psicología con orientación en neurociencia o neuropsicología.
¿Y por qué esa cercanía en particular con el trastorno afectivo bipolar, Juan Carlos? Bueno, quizás también por la experiencia clínica en la atención a pacientes, he tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos y eso hace que haya preguntas que incluso muchas veces uno deba responderse en relación a cómo poder acompañar a sus pacientes más allá de los tratamientos que se pueden hacer profesionalmente con ellos. Perfecto. Mariela, desde tus vivencias, ¿tú cómo definirías el trastorno afectivo bipolar? Yo podría hablar más bien como de los síntomas. Ok. Cuando uno tiene la crisis y cuando uno no tiene la crisis. Dale, claro. Cuando uno tiene la crisis se acelera el pensamiento a millones por hora. Uno piensa muchas cosas y relaciona muchas cosas en fracciones de segundo. También eso hace que uno hable más, que uno hable muchos temas a la vez y que la gente no entienda el comportamiento de uno. Y en estado depresivo pues yo no me he sentido como que voy a decaer tanto como para no querer bañarme o no querer levantarme. No he caído en ese tipo de bajonazos, aunque de todas maneras el doctor Cristian me dice, de todas maneras si son bipolar, usted debe, si hay un extremo hacia arriba, también hay un extremo hacia abajo. Lo debo tener, pero no ha sido tan pronunciado. Sí, no ha sido y tan cuando evidente. estás en esas manías, ¿cierto? En esas crisis que me dices tú de esa mente, no a 1000 sino a 1.000.000, y con esas ganas de hablar y no parar de hablar, tú te autodiagnosticas, tú misma, Mariela, se da cuenta que está viviendo una crisis y sabe qué hacer o no. Hay dos síntomas muy claros antes de que los pensamientos se aceleren y es no duermo. A mí se me disparó la enfermedad o fui diagnosticada, digámoslo así, a los 33 años. En ese momento lo que ocurrió es que yo no dormí durante 8 días consecutivos, pero nadie me preguntó por qué. Yo lo que sentía era un calambre en una pierna. Cada que estaba tratando de dormir, ya me estaba durmiendo, un calambre muy fuerte en una pierna. Y después duré 8 días durmiendo, entonces me levantaba, me bañaba, desayunaba y volvía a dormir. Y así durante 8 días. Entonces me llevaron al psiquiatra y él inmediatamente estableció que yo tenía el trastorno. El problema era que en mi familia no hay antecedentes familiares de ninguna enfermedad mental. Entonces yo no le creía al psiquiatra. Me tomaba el medicamento porque toda la familia estaba encima, se tomó el medicamento, estaban muy pendientes del medicamento, entonces yo no sabía sino que debía tomarme un medicamento. Vamos hasta esa parte de la historia, para que vamos intercalando con todos, perfecto, entonces la diagnosticaron. Pregunta para ambos, para Cristian y para Juan Carlos, ¿cómo se diagnostica el trastorno afectivo bipolar? Si te parece arrancamos y seguimos. Sí. El diagnóstico del trastorno afectivo bipolar necesita 2 cosas. Primero, una evaluación del momento en el que uno ve al paciente y sabe si hay un estado alterado o una crisis actual, pero toca mirar toda la vida del paciente después. O sea que no puede ser solo como, ay, tiene una crisis de epilepsia y ya. No, tengo que mirar qué ha pasado. Entonces, uno que trata de ver si ese momento, como nos lo está contando Mariela, hace parte de ese episodio depresivo que hemos llegado al acuerdo que por lo menos 15 días de síntomas serían importantes o significativos, o del episodio de manía donde tendríamos un aumento energético importante. Yo le digo, yo trato de entender también los trastornos afectivos como trastornos que tienen que ver con la energía. La depresión es una desvitalización energética y la manía o la hipomanía es una hipervitalización energética, ¿cierto? Mayor confianza, me llegan los pensamientos más de hacer planes, porque no son de preocupaciones, mucho es contactemos a tal, hagamos esto, movamos esto. Entonces, yo, Cristian, o el médico que lo vea dice, ¿esto es un episodio de manía o es un episodio depresivo? Ya después, hay otro tipo de episodio que es más pequeño que la manía, dura 4 días apenas, no se altera tanto el funcionamiento del día a día, como por ejemplo un paciente chef que yo tengo que me dice, Cristian, cuando yo estoy en hipomanía, hipo sería como un poquito más abajo, hipomanía, me acelero un poquito más, creo los platos con más colores, me quedo 2 horas más trabajando en el restaurante, estoy más coqueto, pero no altera su funcionalidad, sigue siendo chef.
Entonces, primero yo digo, esto es un episodio. Ya después digo, ¿cómo es el diagnóstico? Dependiendo del número de episodios y del tipo de episodios. No tenemos un examen en estos momentos de sangre ni resonancia, porque a veces las mamás nos dicen, doctor, hágale el examen más costoso, hágale tal cosa. Compruébemelo, yo me imagino que ellos quieren algo tangible, claro, ¿no? pero lo que pasa mucho en psiquiatría y lo que pasa en la psiquis, y yo creo que no vamos a tener eso durante muchos tiempos, incluso en genética que se ha estudiado y que por ahí tampoco vemos que vaya a haber algo identificado, es que cuando yo hablo con Olga Umaña, que está en una crisis de manía, es diferente que cuando hablo con mi mamá si tuviera una crisis de manía. Son sujetos totalmente diferentes, las crisis pueden ser totalmente diferentes, así tengan esa tendencia. Entonces, en resumen, el diagnóstico es clínico a partir de una entrevista, pero no solo viendo la crisis actual, tengo que recorrer toda esa historia, como nos decía Marielita, porque puede que ella diga, ay, yo a los 18, que no es el caso, yo a los 18 tuve una depresión, pero yo no sabía que eso estaba asociado con esta crisis, y para uno, eso sí tiene asociación. ¿Y si esa misma paciente no llega donde un psiquiatra, sino donde un psicólogo? Sí, también es muy importante cuando se llega al psicólogo poder narrar toda la situación, como lo dice bien el doctor Cristian, en relación a cuáles son los sucesos que han venido aconteciendo a lo largo de su vida y no solamente el momento actual, porque muchas veces el diagnóstico pasa desapercibido. Puede llegarse a diagnosticar como una depresión mayor, por ejemplo, y muchas veces entre los profesionales esto llega a ocurrir. Entonces es muy importante poder tener como el reporte claro de la historia del paciente para poder identificar ese diagnóstico diferencial que permita saber que en efecto se trata de un trastorno bipolar y no de otra condición que pueda explicar la conducta que está teniendo el paciente. Entonces ahí es muy importante trabajar de la mano en trabajo interdisciplinar del psicólogo con el psiquiatra en conjunto para poder identificar cuál es el mejor diagnóstico y llegar a abordarlo como debe ser, porque de no abordarse como debe ser, por ejemplo, muchos pacientes con trastorno bipolar he tenido la experiencia de que han sido diagnosticados con depresión, los medican bajo depresión y eso no mejora la sintomatología que está teniendo el paciente porque únicamente están trabajando en la parte de la depresión, pero no todo el ciclo afectivo que origina pues en este caso. No sé si ese fue su caso, Mariela, pero en el relato que usted me hacía de su historia, ha habido varios medicamentos y no ha sido fácil, ¿cierto? Me cuenta un poquito cómo sigue. Entonces íbamos en la parte de la historia en que la familia pendiente, ¿se tomó el medicamento, niña? Vamos ahí, ¿qué sigue en la historia de Mariela? Entonces yo empecé a tomar litio, pero el litio, como todos los medicamentos, desde el más leve hasta el más fuerte que son los psiquiátricos, tienen efectos secundarios y el efecto secundario fue un daño al riñón, comenzó a dañarse el riñón. Inmediatamente, como hay daño de riñón, de todas maneras son medicamentos que son de control permanente, entonces se iba controlando el riñón hasta que aparece el daño en el riñón, entonces fue necesario cambiar la medicación a ácido valproico, pero entró en crisis, ese cambio me generó que entrara en crisis, entonces me dieron otro que se llama carbamazepina y risperidona. Lo que busca todos estos medicamentos es que tenga normalidad, sobre todo en el sueño, que duerma bien, que esté tranquila. Y todos son muy fuertes en el sentido de que prácticamente uno es como dopado durante el día, sonso. Entonces, uno negocia con su psiquiatra de que uno necesita hacer cosas en el día, uno necesita estar alerta, con el ánimo atento, pero no sonso, porque uno quiere hacer cosas. Entonces me pusieron la medicación en la noche y en la mañana, de tal manera que en el día yo pueda estar alerta haciendo mis actividades. ¿Hasta ahí vamos en este momento? Ahí vamos en este momento, sí. Algo que yo hice al principio fue que yo suspendí el medicamento, 12 años. Sin consultar con tu especialista. Sin consultar ni con nadie. Simplemente yo decía, es que yo no tengo por qué tener medicamento porque yo estoy bien. Y esto debió haber sido un error de diagnóstico. Entonces no volví al psiquiatra, y suspendí el medicamento. 12 años después me da una crisis. ¿Suele suceder o es un caso muy atípico? No, suele suceder, Olguita. Hay varias cosas y primero yo también quiero agradecerle a Marielita estar acá, ¿cierto? Porque es una de las pacientes también del grupo de investigación que está psicoeducada, que ha estado pendiente, que está en los grupos y todo eso.
Y esta vivencia ella es la que nos enseña aquí en este programa, ella es la que nos trae hoy el principal mensaje. Hay una cosa que me gustó ahí cuando ella dice, yo empecé a negociar con mi psiquiatra realmente qué efectos adversos tenía o no. Y ese es uno de los mensajes principales. Es como cuando voy a ir a comprar ropa y el vendedor me está mostrando una ropa diferente o no. Yo no me pongo la camisa que el vendedor me está dando inmediatamente y me voy con esa primera. Yo le digo, no, esta me quedó ajustada, esta no me queda bien, este color no. Entonces, a diferencia de cómo se pensaba o se hacía antes, como que el psiquiatra viene y da una orden de tómese lo que yo diga, ahora estamos trabajando en una decisión conjunta. Y mira lo que también dijo Marielita, que es muy importante. Hay que hacer una narrativa diferente cuando a mí me dan un diagnóstico para yo meterlo en la identidad mía, y eso no es tan fácil. Eso no es como, ay, usted tiene diabetes, lo acepto, ya, mañana chao. se pone insulina. Nada, eso implica un montón de cambios internos en la psicología de uno, en la identidad. Aceptación, ¿no? Claro, y aceptación y reconocer, porque los pacientes me dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es el bipolar y cuál es el Juan o cuál es el Camilo? Por eso a mí no me gusta tanto cuando hablamos de él es bipolar, él es esquizofrénico, él es depresivo, y eso lo hemos dicho acá. Porque cuando tenemos infección urinaria no decimos yo soy infeccioso urinario, o cuando tenemos una candidiasis yo soy candidiásica. Yo tengo, tienes toda la razón. yo tengo una condición o un trastorno que lo manejo, entro en crisis y eso me cambia muchas de las formas como yo veo el mundo y me relaciono, pero eso no significa de que entonces, porque Marielita es bipolar, en estos momentos yo no puedo hablar con ella de todos los temas que sean importantes. Eso es una cosa importante. Un asunto, Juan Carlos, que nombró varias veces Mariela en su relato, es el sueño, los trastornos del sueño. Hay una relación bien importante, no solo con el trastorno afectivo bipolar, la depresión, la ansiedad, del sueño. Es protagonista, bueno o malo, de esas historias, ¿cierto? Correcto, el sueño es uno de los asuntos que a los que más se le debe prestar atención. Porque, claro, cuando la persona está en esa fase maníaca o de mayor energía, llamémoslo mejor, la persona quiere hacer muchas cosas durante la noche, tiene muchas ideas, es muy productiva, ¿cierto? Y aparentemente no hay un problema porque la persona quiere hacer muchas y muchas cosas en ese tiempo. Pero el sueño hay que cuidarlo mucho porque puede generar alteraciones posteriores si no se tiene cuidado con cómo se está prestando atención a cuántas horas está durmiendo la persona. Algunas personas en la fase ya, por ejemplo, depresiva, o duermen más de lo normal o, por el contrario, tienen alterado el sueño y duermen menos de lo que deben dormir. Entonces, el sueño es un aspecto vital que se tiene en cuenta a la hora de acompañar el proceso de una persona que tiene trastorno bipolar. Perfecto, Juan. Y empiezan los mensajes y no ha abierto la línea, es el 305-316-6560, inquietudes sobre el trastorno bipolar, que es nuestro tema de hoy. Bienvenidas. Buenos días. Tengo un hijo de 26 años, fue diagnosticado inicialmente con psicosis maniforme, sin síntomas de esquizofrenia, y hace 6 meses su diagnóstico cambió a trastorno afectivo bipolar sin definir. Ahorita, eso es lo que nos hablabas ahorita de la clasificación, pero me extraña que no le hayan cambiado la medicación, olanzapina y ácido valproico. ¿Será que más adelante se la puedan cambiar? Esto es para Cristian. Este caso nos sirve para aclarar varias cosas. Lo primero es lo que decíamos, mire que al principio, en la primera crisis que tuvo el hijo de la televidente, describieron fue la crisis, ¿cierto? La crisis es una psicosis maniforme, ¿cierto? Psicosis, acuérdense que es cuando hablamos que el estado mental tiene alguna alteración que no permite leer la realidad de la misma manera como lo leemos todos. Entonces aparecen alucinaciones, ideas delirantes. Pero ya veían que podía haber mucho hacia la alta. Ahí no sacaron la conclusión porque era la primera crisis. Quizás algunos pudieran atreverse a empezar a decir, bueno, ya el apellido de la enfermedad es trastorno bipolar tal. Ya después en el seguimiento fue que pusieron el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces no es algo que se excluya, sino que la primera pudo haber sido la crisis ya del trastorno afectivo bipolar. Ahora, la primera crisis de un paciente muchas veces no es tan clara. Hay veces es muy mezclada. Hay veces la gente le hace diagnóstico como esquizofrenia, se mezcla con depresión. Y en el transcurso de la vida va viendo uno cuál es el ciclo, digámoslo así, o el comportamiento. Entonces por eso es lo que dice la mamá. Ahora, ustedes ven a unos nombres ahí extraños, olanzapina y ácido valproico, y vieron que Marielita ahorita habló también de ese ácido valproico del litio. Y adelantamos algo de lo del tratamiento. Si yo lo que tengo es episodios en los cuales mi estabilidad emocional y mi energía se va mucho para arriba, y eso lleva a consecuencias,
o se va mucho para abajo durante mucho tiempo, utilizamos, y por eso aparece el término de los estabilizadores de ánimo, que son medicamentos que apenas hace 50 o 60 años empezamos a utilizar. Esto no es una cosa de toda la vida. Antes de 1954 no teníamos nada bueno. Cuando aparece el litio, que fue por una casualidad, empezaron a ver que servía y empezaron los primeros reportes. Esos son estabilizadores de ánimo. ¿Qué queremos? Que estabilicen a la persona. Algunos pacientes están solo con el litio, solo con el ácido valproico. Es posible que durante un periodo de la vida el paciente esté estable, porque ahorita vamos a hablar de que un paciente puede que esté tomando incluso el medicamento, pero si hay otros factores asociados que no están funcionando bien, pueden disparar crisis. Y ahí es cuando yo siempre hablo de las patas de la mesa. No sé si Marilita acuerda de las patas de la mesa, ahorita la hablamos. Entonces, el ácido valproico ahí es para prevenir que no tenga crisis. Ya el psiquiatra tiene que mirar si esa olanzapina, que es un bajador de energía o para bajar la psicosis, si es necesario o no. Juan Carlos, en un tratamiento usual, aunque cada paciente es distinto según la clasificación, según eso, ¿deben estar siempre psiquiatras y psicólogos de la mano? Generalmente. Pues es lo ideal, lo ideal porque ningún profesional puede trabajar solo la problemática, ¿cierto? Estas problemáticas tienen distintas dimensiones que es necesario que se aborden desde distintas saberes. Por ejemplo, el medicamento por sí solo no va a generar la solución al problema, ¿cierto? Pero la terapia por sí sola, sin la ayuda del medicamento, tampoco va a tener un buen resultado. Entonces, si podemos trabajar de la mano el tratamiento farmacológico y a la vez la terapia psicológica, esto nos va a ayudar a estabilizar mucho mejor al paciente y sobre todo a darle más herramientas. Porque aquí digamos que un asunto muy importante es el papel que tiene el paciente en términos de poderse apersonar de su situación y aprenderla a manejar, ¿cierto? Porque más que buscar que la persona dependa de ayudas externas, de un medicamento, de una terapia que tenga un profesional para él, es cómo él aprende a manejar esas herramientas para poder lidiar mejor con estas situaciones que acontecen. ¿Y lo has logrado? ¿Has tenido casos de pacientes que tú digas, yo me imagino que deben estar en control siempre, como este tipo de diagnósticos afectivos, pero te ha ido bien? O sea, ¿has tenido experiencias edificantes sí. con un buen término? Sí, yo creo que depende mucho no solamente del profesional que está allí, sino del tipo de paciente, ¿cierto? Si uno logra que el paciente se adhiera al tratamiento, sea consciente, porque muchas veces también lo que aparece es la idea de que como ya me siento bien, dejo el medicamento, ya no lo necesito, entonces en ese sentido eso puede generar una recaída en el paciente, ¿cierto? Entonces es muy importante que el paciente entienda que el medicamento lo va a necesitar durante toda su vida para poder estabilizar su ánimo y bajar los ciclos. Si antes los ciclos eran de esa forma tan alargadas en sus polos, que bajen un poquito y que ya las oscilaciones que van a seguir presentándose sean un poquito ya más cortas, ¿cierto? Entonces el medicamento lo va a necesitar siempre y no porque se sienta bien lo puede abandonar. Y de esa manera son seres humanos absolutamente funcionales. Claro, que eso es otro asunto importante a la hora de hablar del trastorno bipolar, y es que muchas veces las personas piensan que la persona que tiene un trastorno bipolar es como un ser de otro planeta, como alguien muy extraño, y puede ser cualquiera de nosotros que estemos en la cotidianidad, y es importante entender que lo que se trabaja a nivel terapéutico es la disfunción que eso está generando en la cotidianidad del paciente, ¿cierto? Porque dentro del trastorno bipolar tenemos como los colores, muchas gamas de colores de cómo se manifiesta la problemática. Juan Carlos, ¿qué es Asovime? De allá me lo recomendaron a usted. Ah, bueno, pero yo directamente no trabajo con ellos. Ok. Sí. Asovime es la asociación de pacientes con trastorno bipolar, ¿verdad? Ellos me han asesorado muchísimo para construir este programa. Muchísimas gracias a Alejandro, con quien estuve en comunicación para hacerlo. Él me recomendó hablar contigo, me recomendó hablar con Claudia. Más adelante en nuestro testimonio, Alexeis Goes también hace parte de Asovime. Vamos a conocer a Claudia. Yo le preguntaba si eran funcionales, pues esta mujer, por Dios, es una maestra, una profesora excelente, una mujer muy tranquila, una mujer que sabe con rigurosidad llevar su condición y es feliz. Vean pues, porque es que yo lo digo porque a uno le dicen trastorno bipolar y uno dice, no, por Dios, un ser de otro planeta. Pues vean, les presento a Claudia, un ser de este planeta que con su bipolaridad sabe convivir y la sabe manejar. Veamos.
diagnosticada con trastorno afectivo bipolar hace 20 años. Yo estaba en esa época casada y me dio una crisis de manía. Entonces mi esposo de esa época me llevó a urgencias y de ahí me hicieron la remisión hacia un psiquiatra. Estuve hospitalizada más o menos por 6 días y el psiquiatra me indicó que yo tenía el diagnóstico, que debía tomar medicamentos de por vida, pero que de todas maneras el diagnóstico no iba a ser un impedimento para que mi vida transcurriera de una forma armónica, feliz y productiva. Cuando me dieron el diagnóstico, la sensación es desoladora, porque te sientes sola, crees que eso va a acabar con tu vida, tienes dificultades para recomenzar tus labores cotidianas, es muy difícil, pero si tienes un entorno que facilite una conciencia clara de que el diagnóstico es apenas una situación, de que se puede superar, de que hay posibilidades de mejorar en todos los aspectos, no hay ningún problema. Es más, yo he llegado ya al punto de estar convencida de que mi diagnóstico ha sido una oportunidad. Yo en la actualidad tengo más proyectos, estoy más tranquila, tengo más definidas mis proyectos, la situación real que tengo, sé para dónde voy, sé cuáles son las circunstancias que me pueden afectar mi salud mental o mi salud física y tengo todas las posibilidades siempre de superarlas. Para tener una vida armónica es necesario establecer un proyecto a nivel personal y un sistema de apoyos a nivel de entorno familiar, laboral, afectivo, de amistades, estableciendo condiciones de vida en bienestar se puede restablecer y es más, resignificar cualquier aspecto de la vida que a raíz del diagnóstico haya sido deteriorado, pero que puede ser superado. Que se siente que se va a acabar el mundo, Cristian, y termina diciendo, gracias a esto he resignificado mi vida. Bien tratado, ¿se puede lograr? Totalmente, Olga. Si nosotros vemos la prevalencia, pongámosle entre 0.6 y 1,4%, pongámosle 1% de la población, y nosotros vemos los pacientes con trastorno bipolar, el pronóstico es muy bueno, con un buen tratamiento y con un buen trabajo. O sea que no podemos quedarnos en nuestra cabeza como, ay, vi un paciente muy afectado que tiene trastorno bipolar, así es todo el mundo, porque eso sería un error también de nuestra mente, sacar una conclusión a partir de todas las cosas. Pacientes con trastorno afectivo bipolar con todas las funciones, desde panadero, médico, anestesiólogo, presentado, de todo, ¿cierto? Y porque aquí una cosa importante, y ahorita lo decíamos con Mariela, hay algo que se llama los grupos psicoeducativos, que es un tipo de terapia donde yo aprendo en forma de grupo realmente qué es lo que me pasa, si es bueno que me embarace o no, si es bueno que tome drogas o no, si es bueno que consuma licor o no. Y eso los empodera al paciente para conocer lo que le pasa. Entonces, cuando el paciente se empodera de eso, es como cuando tú dices, listo, tengo dermatitis y sé que no me puedo exponer al polvo del gato y si me aparece algo, me echo tal cosa y voy donde el dermatólogo cada cuánto. Entonces, ese es un punto importante. Por eso, qué bueno, Olguita, también que tú trajiste este tema y que has traído los temas, porque nuestro objetivo es desestigmatizarlo y poder decir, es como cualquier otra condición, trastorno, enfermedad que le llega a una persona y no lo define, y bien manejado logramos muchas cosas. Tener una persona que lleve 7 años sin diagnóstico en Medellín y que me llegue a mí al consultorio y donde la familia en las manías no sabía qué hacer, pensaba que era brujería, lo dejaban encerrado en la pieza, le daban medicamentos de la farmacia, y que un paciente en menos de 6 meses esté estabilizado y volviendo a la universidad. Uno dice, wow, hay veces el estigma y los comentarios que hacemos al vecino, ay, ¿cómo así? ¿Usted se toma eso? Ay, ¿cómo tal cosa? Ay, no, esa fluoxetina, ese litio lava. Hay veces eso puede hacer mucho más daño. ¿Por qué? Porque el paciente tiene temor y el temor es a la exclusión, como nos pasa a todos. Nos ha pasado con la lepra, nos ha pasado con la tuberculosis, nos ha pasado con todo. Estamos en una etapa donde estamos sacando ese estigma de la enfermedad mental, por eso es tan importante estos testimonios. Mariela, y hablando de testimonios, pues ya es hora de darle las gracias por venir a compartir con nosotros su historia. ¿Está de acuerdo usted con el discurso del doctor Cristian, de su doctor? Hay algo que yo quisiera decir y es que uno pierde la confianza.
y la gente pierde la confianza en uno. Claro. Entonces la primera confianza es si puedo salir sola o no, si puedo ir a la tienda y comprar lo que me encargaron o no, y si puedo manejar el dinero que llevo y traerlo con las vueltas correctas o no. Esto me llevó 5 años, recuperar la confianza de mi familia, recuperar la confianza de mí misma, porque estar estigmatizada de que yo ya lo único que iba a hacer en mi vida era comer, dormir y respirar, yo ya no iba a hacer nada más. Volví a la universidad. Wow. Estoy estudiando en la qué universidad, estudias? Y ya la va a terminar. Administración de Mercadeo en el CEIPA. Chévere. Ya estoy a punto de graduarme. Hice 2 tesis. Ave María. Y tengo mi promedio muy alto. No tengo problemas con mi memoria, o sea, tengo que reforzar la memoria. El análisis es perfecto. Soy buena estudiante, me quieren mis compañeros, mis profesores, mi familia me respalda. Es decir, ya tengo un ambiente estable, entonces tener una crisis en este momento es casi que no es viable, Claro. porque estoy en un ambiente Ahorita estable. hablamos de eso, de esos factores externos. Y cortito, que porque me tengo que ir para promos, ¿cuál ha sido la clave para llegar a donde estás después de ese diagnóstico? Dios. Dios. No, hermano, es que... Yo trabajé en un laboratorio farmacéutico. Lo primero que le dije al director técnico de los productos fue, ¿cómo sabe la aspirina? Que entra por la boca, cae al estómago, que me duele la cabeza y que tiene que ir a la cabeza a trabajar en la cabeza y no se va para los pies. Me dijo, porque el 90% de un medicamento se llama fe. Si yo tengo fe de que el medicamento me sirve, el medicamento me va a servir. Tan bella. Muchas gracias, Mariela, por estar con nosotros. ¿Cuándo te gradúas? El año entrante. Ay, qué rico. Te felicitamos con anterioridad y celebramos que hayas tenido las fuerzas, la capacidad de buscar las ayudas indicadas y la perseverancia para lograr todo ese relato que nos acabas de contar de lo que es tu presente. Una mujer que tiene un diagnóstico que se llama trastorno bipolar, pero eso es partecita de su vida, como muchas otras partes que tienes de tu vida maravillosas, y que has sido capaz de salir adelante y de venir acá a un programa en televisión a decir, hey, no nos excluyan, mire todo lo que yo he logrado, porque de verdad que hay muchas personas que le temen a ese nombre, a cualquier trastorno emocional, ¿cierto? Mariela, gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado y por esta oportunidad de dar mi testimonio. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de trastorno afectivo bipolar. Tenemos nuestra línea WhatsApp para sus inquietudes abiertas, el 305-316-6560. Ya volvemos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el trastorno afectivo bipolar. Algunos síntomas de él: aumento inusual de niveles de energía y agitación, ataques anormales de euforia y optimismo, distracción evidente, tomar decisiones absurdas, insomnio. Y continuamos, les presento a un nuevo invitado. Él es Alexei Góez. Bienvenido, Alexei, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Olga. Ahorita hablábamos de Asovime, le mandé saludos a Alejandro, que debe ser amigo tuyo. Sí, Claudia. Y a Claudia, que la vimos su historia, la maestra que vieron ahorita. Y vamos a dedicarnos estos minuticos a hablar con Alexei sobre Asovime. Cuéntanos un poquito sobre la historia de Asovime, de la cual tú haces parte. Bueno, puedo decir que Asovime es una organización de base comunitaria que existe hace más de 12 años en la ciudad. La funda una psicóloga de enfoque humanista, la doctora, se me escapa ahora el nombre, Gallo, Patricia Gallo, y ella en algún momento, creo que recién graduada, presencia la crisis de alguien en la calle, y eso la mueve a querer hacer algo por las personas que atraviesan crisis de salud mental. En su momento surge como un grupo de ayuda, con, digamos, un grupo de profesionales que se encargan sobre todo de acompañar a las personas que han padecido crisis de salud mental y sus familias. Pero a día de hoy es una organización autogestionada tanto por las familias o por quienes hemos atravesado estas situaciones, y nuestra bandera ahora la hemos denominado la psicoeducación basada en la comunidad, porque además del conocimiento y el enfoque profesional,
también reconocemos que en nuestro caminar, como personas que vivimos en primera persona estas situaciones, hemos recogido aprendizajes útiles y necesarios. Y decirte que yo creo que la historia del nombre cuenta un poco eso. Se funda como la Asociación de Bipolares Capítulo Medellín, y en el cabo del tiempo la necesidad de vernos como seres humanos, más allá de un diagnóstico psiquiátrico médico, nos ha permitido desde ahí, desde reconocer lo humano, encontrar esa fuerza interior que nos ha permitido también trascender las situaciones de crisis. A día de hoy somos la Agencia Social por el Bienestar Mental, donde no solamente acogemos a personas con el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, sino en general a las personas que han atravesado crisis de salud mental y a sus familias. Con esos aprendizajes necesarios que nombraste, ¿cómo has logrado trascender esas crisis? Lo retomo de tu entrevista, de lo que me estás contando. ¿Cómo lograr trascender esas crisis que cualquier diagnóstico emocional y mental puede tener? ¿Qué has aprendido desde tu experiencia y desde Asobime a manejar estas situaciones? Hay, bueno, un elemento fundamental que te decía hace un rato es no olvidar el ser humano que hay detrás de una situación, no identificarse con un diagnóstico. No soy bipolar, tengo una condición que atender. Entonces yo creo que ahí hay uno de los ejes de la psicoeducación basada en la comunidad. Hablamos de aceptación, pero no la aceptación como tal de un diagnóstico o un concepto médico psiquiátrico, porque ahora el doctor precisamente mencionaba de que se requiere tiempo para tenerlo con claridad, y por circunstancias de la vida muchas personas resultan prematuramente diagnosticadas y todo eso resulta un drama. Entonces ha sido muy importante, primero, no perder de vista lo humano. Segundo, desdramatizar, ¿cierto? Entender de que no es tan grave haber tenido una hospitalización psiquiátrica, no es tan grave tener que apoyarse de medicación psiquiátrica, y renunciar a las soluciones inmediatas. En medio de la confusión, en medio de la angustia que se puede experimentar en medio de una crisis mental, atendemos al brujo, al chamán, buscamos quién nos está haciendo daño, etcétera, etcétera. Para mí fue muy liberador una conversación que tuve, creo que con el doctor Castro precisamente, cuando él me dice que ningún medicamento psiquiátrico me va a resolver problemas existenciales. Entonces me tengo que apropiar de los conflictos en mi vida. Y ahora me doy cuenta que en tanto resuelva los conflictos en mi vida, ya no hay síntomas, sino que esos síntomas me están advirtiendo de cosas que estoy olvidando, que estoy perdiendo de perspectiva. Pues Alexei se ha empoderado tanto de este asunto que me parece estar hablando con Cristian o con Juan Carlos, porque de verdad sos un experto en el tema por el hecho de vivirlo y de estar en una asociación que lo que hace es acompañar en ese camino a personas con un diagnóstico similar. ¿Se queda conversando con nosotros otro ratico? Claro que sí. Yo tengo que ir a nuestra segunda pausa. En Sana que Sana estamos hablando de trastorno afectivo bipolar. Entraremos con Alexei, con Juan Carlos y con Cristian, ahora concluyendo nuestro tema y respondiendo sus inquietudes en el WhatsApp de Sana que Sana. Ya volvemos. Vamos a responder inquietudes de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días para ti. Soy diagnosticada con trastorno afectivo bipolar, llevo 3 años, pero desde los 15 estaba luchando con saber qué era lo que me pasaba, pero es muy duro. Tengo 3 hijos, ellos han sido un gran detonante para tener altibajos fuertes. Gracias por traer personas que demuestran que todo en mano de Dios y con fe sí se puede. Quiero trabajar, me da susto ya que soy una persona muy cambiante, fluctuante. ¿Es posible que este cambio me afecte mucho más o el estar fuera de mi entorno cotidiano? ¿Será que puedo lograrlo? Mi niña, yo me imagino que tú has consultado con especialistas. En Sana que Sana no damos una consulta como tal, sino algún mensaje que te pueda encaminar. Juan Carlos, ¿qué le podríamos decir? Bueno, yo creo que aquí hay 2 elementos importantes que quedan pues como en evidencia con este mensaje. El primero
es que hay muchas personas que tienen estas dificultades y no han buscado ayuda o se tardan mucho tiempo, ¿cierto? Ella nos dice que lleva 3 años diagnosticada, pero tiene hijos, o sea, lleva mucho tiempo lidiando con esta sintomatología. Y yo creo que es muy importante entender que en Colombia hay una alta prevalencia de este trastorno, a diferencia de otros países donde es necesario que las personas acudan a profesionales para revisar su caso en particular y poder recibir la ayuda necesaria. Y lo segundo es el tema del acompañamiento. Muchas veces nos centramos en atender al paciente, pero olvidamos al cuidador, quien acompaña a ese paciente, ¿cierto? Porque si olvidas, puede haber un abandono o una sobreprotección al paciente, entonces es muy importante también poderse hacer cargo de quien está acompañando estos procesos con estos pacientes. Súper. Cristian, ¿qué diría? Sí, se me vinieron muchas cosas a la cabeza cuando estaba viendo este caso, lo que estaba diciendo el doctor. Y me acordaba de una de las investigaciones que hacíamos en el grupo, donde creíamos que los familiares de los pacientes con trastorno bipolar no estaban tan cargados emocionalmente como los que podríamos tener en otras enfermedades como esquizofrenia, demencia, y vimos que el 90%, y estamos hablando de pacientes de nuestra región, de la Universidad de Antioquia, todo, tenían una carga alta o alguna carga. Lo charro era que eso emocional, porque se podía manifestar también como dolor de cabeza, tensión muscular, irritabilidad, insomnio, pero el familiar no asociaba de que eso podía ser por el estrés que le generaba, entonces pensaban otras cosas, ¿cierto? Eso muestra que incluso también hay que cuidar tanto a ese cuidador, que tenemos grupos psicoeducativos para familiares. Nosotros lo hemos hecho en el grupo y los cambios son brutales, porque por ejemplo cuando uno le dice a una mamá, vea, estos días que va a estar irritable, puede que pelee por cualquier cosa, no tome nada personal, ni se me ponga a confrontar, simplemente ayúdeme a guiarlo así o así. Eso ya puede disminuir el 80% del sufrimiento durante esa semana de estabilización, ¿cierto? Y mire que eso no fue ponerle un litio más o ponerle un litio menos, fue una cosa que solo era verbalizar. Yo creo que también en eso, y aprovecho y digo, hay veces los psiquiatras cometimos un error, y es que nos fuimos al determinismo biológico y genético, de pensar que todo el 100% implicaba de unas sustancias químicas que estaban para arriba o para abajo y que todo era transmitido genéticamente. Y eso de alguna manera hace que el sujeto diga como, bueno, si todo está ya listo, ¿ya qué más hago? No, uno también puede cambiar su genética y puede transformar lo que la vida le mandó. La vida me mandó ser alto, ser bajito, tener una diabetes o no, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces es un concepto diferente. Ni tampoco irme al extremo de pensar que yo no tengo un cuerpo y que tengo que estabilizarlo, sino quedarme aquí, ese camino medio. Y Alexei, tan experto como ellos en el tema, ¿qué le dirías a la televidente que nos escribe su experiencia? ¿Te volvemos a poner el mensajito? No, lo recuerdo. Ok. Pues yo creo que es importante alimentar una fe sana en el sentido de darnos cuenta de que en medio de las situaciones difíciles y complicadas, aún también tenemos recursos del alma que nos permiten salir de ellas. Creo que eso es muy importante, ¿cierto? Y no perder de vista que esas situaciones también en el fondo resguardan una oportunidad. Esto resulta muchas veces chocante, pero soy de los que he constatado de que las situaciones difíciles permiten desarrollar las fortalezas para superarlas. Entonces yo creo que es importante resaltar un mensaje de esperanza y muy importante lo que decía el doctor Castro. Muchas veces el mensaje que se ha lanzado desde una mirada tan biologicista resulta desolador, pero tenemos alma y el alma está por encima de todo, sí. ¿Cierto? Muy bien. Alexei, gracias por estar con nosotros. Le iba a preguntar conclusión, pero qué más conclusión que esa, se nos acaba el tiempo. Dios te bendiga, qué rico que estés con nosotros. Amén, ustedes y también. que mires esa situación como debe ser mirada, de la manera en que tú la miras. Por eso estás tan bien, por eso eres capaz de ayudar a otras personas. Cristian, mensajito final, y Juan Carlos también. Bueno, el mensaje final lo resumo en una cosa que siempre enseño a los pacientes, y es la mesa del trastorno bipolar. Imagínense el trastorno bipolar como una mesa que tiene un peso. Ese peso es o la genética o la carga que tengo. Y me la sostienen 4 cosas. Sueño es sagrado. El medicamento estabilizador es sagrado. El manejo del estrés que yo haga en mis relaciones interpersonales, familiares, sociales. Y el consumo de sustancias psicoactivas o estimulantes.
Si yo cuido eso, la mesa se me sostiene, pero esa mesa tiene un piso y el piso tiene que ver con el sentido de vida y la autotrascendencia. No puedo yo, de alguna manera, simplemente estar estable si no sé para dónde voy, si no sé por qué estoy acá y cómo voy a ir más allá. Entonces, si usted cuida eso, ahí se da cuenta de por qué entran las crisis. Ese día trasnoché, no me tomé el litio, peleé con mi esposa, me fumé un bareto y tuve crisis a la otra semana. Ibas a decir, un pucho. No, estaba pensando era cocaína porque la cocaína es mucho más estimulante, pero dije fumé, entonces por eso la cambié. Entonces, esas 4 cosas pueden ayudar a que el paciente cuide y estabilice su mesa. Hay mesas muy pesadas y necesitan fortaleza y hay otras mesas de vidrio. Ahí ¿Listo? está. Y Juan Carlos, cierre usted el programa. Bueno, yo sigo como haciendo un llamado de atención a el buscar ayuda. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes en el sentido de que hay muchas personas que están sufriendo y sufriendo teniendo la ayuda a la mano. Es decir, poder consultar a un profesional, una persona que lo pueda acompañar, si es necesario buscar una segunda opinión, ¿cierto? No necesariamente con la primera opinión es suficiente para que la persona se sienta convencida. Yo pienso que esto es un asunto de convicción, de con qué profesional se siente a gusto, se siente convencido, y que haya justamente eso, el buscar esa ayuda que puede darle las herramientas. Es como poderle dar una muleta para poder seguir caminando mientras aprende a hacerlo cada vez sin muleta. A Juan Carlos Restrepo, psicólogo, Cristian Vargas, médico psiquiatra, Alexei Góez de Asovime, gracias por estar con nosotros. Espero que el mensaje haya quedado clarito. Nosotros nos despedimos. Mañana no tendremos programa en directo. Vamos a repetir un programa que a ustedes les gustó mucho sobre el estreñimiento. Nos vemos el próximo viernes con más temas. Vamos a hablar de deformidades en la columna, las principales deformidades y cómo prevenirlas el viernes en directo y mañana de estreñimiento. Feliz resto de día. Chao.